RCG Media. Tenemos visita, otra visita. De lujo. De lujo. Y además súper interesante en este tiempo de pandemia, de marzo a la fecha, pues se han perdido empleos, se han tenido que cerrar empresas, se ha tenido que reducir las jornadas laborales. Hubo un tiempo en que estuvimos en semáforo rojo todos y estuvo las actividades suspendidas. Y para eso y más, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a quien le agradecemos mucho su presencia. Abogado, gracias, Mariana. Don Gilberto Silva. Don José Mariana, gusto saludarlo. Don Arnulfo, muchas gracias a todos y a todos los auditores. ¿La situación por la pandemia? La hemos enfrentado. Hay que decirlo, desde marzo que se dio el anuncio oficial de parte del gobierno federal, desde que se tomó este tema, y lo comparto como un punto de vista personal, el no enfrentarlo como debió haber sido, sino señalarlo como una emergencia sanitaria cuando realmente estábamos enfrentando una pandemia, una contingencia, sino disfrazándolo, porque tenemos que decirlo, así lo enfrentó el gobierno federal, señalándolo como una emergencia sanitaria por caso de fuerza mayor, cuando esto complicó todo el espectro jurídico. Sin embargo, aquí en el Estado, el gobernador Riquelme, en el entonces secretario del Trabajo, Román Cepeda, y el actual subsecretario de Justicia Laboral, José Luis Chapa, nos han encomendado al hacer frente para tratar de diseñar algún esquema que, por un lado, tuviera por efecto, fíjense bien, dos cosas: que las fuentes de trabajo prevalecieran y que se mantuviera la plantilla laboral. Ahorita, fuera de cámaras, lo platicábamos con usted, don Arnulfo, sí, el hecho de que cuántos despidos se habían generado. Nosotros esperábamos una escalada de despidos realmente, pero fue sorprendente el hecho de que no se incrementó. Por el contrario, al menos aquí en la región sureste, que es donde yo presido la Junta de Conciliación, nos percatamos de algo. Funcionó un esquema en donde diseñamos convenios de suspensión de las relaciones de trabajo para efecto de mantener la plantilla laboral, si bien con un salario inferior al que estaban percibiendo la clase trabajadora, pero con el ánimo de que se mantuviera esa plantilla laboral, y amparamos aproximadamente un número de 50,000 trabajadores aquí nada más en la región sureste. Esos 50,000 trabajadores de los que estamos hablando aquí en la región sureste fueron amparados a través de convenios que tuvieron beneficio no nada más en el aspecto laboral, sino también en el aspecto de las condiciones de seguridad social, para efecto de que se disminuyeran las aportaciones que estos se estuvieran pagando al Infonavit, al Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, y que las empresas pudieran mantener a la mayor parte de su personal. Conforme se fue abriendo la posibilidad de activar la economía, empezaron a regresar los trabajadores, y el número, para cerrar este tema, el número de demandas que recibimos, porque sí hubo despidos, o sea, no es de nadie escondidos que sí hubo despidos aquí en la región y en todo el estado, pero reflejado en números fríos ante las juntas de conciliación, tuvimos incluso una disminución de demandas en el año 2020, cuando lo natural era que se hubieran incrementado, pero tuvimos una disminución de demandas en relación al año 2019, que fue un año normal. Sí. Entonces, esto nos trajo como consecuencia y como aprendizaje de que todo ese diálogo que hemos venido teniendo nosotros como autoridades laborales con los sectores empresariales y los sectores de la clase trabajadora, esa sinergia que hemos venido conjugando desde hace más de 6 años, ahorita vemos el resultado de forma positiva, en donde estamos viendo que hay estabilidad laboral y incluso generación de nuevos empleos, cuando a la vista pudiera aparentar que no existe. Había muchas dudas cuando estábamos en semáforo rojo de, es que mi jefe me está pagando al 40, al 50. En dado caso que regresemos a semáforo rojo, ¿sí se puede eso? ¿Cuál es el mecanismo, Mariana? Sí, exacto. El mecanismo es el siguiente, porque también hay que decirlo, muchas empresas o muchas fuentes de trabajo lo hacían de hecho, nada más. Simplemente te digo, te voy a bajar el 50%. ¿Pero por qué? El mecanismo es que exista un convenio entre trabajador y patrón, o entre sindicato y patrón, en donde establezcan esa modificación de condiciones, que primero tiene que ser temporal, no es permanente, ¿sí?
tiene que estar establecido en un convenio y ese convenio tiene que ser sancionado por la autoridad laboral. La autoridad laboral es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si no se da ninguno de esos supuestos, ese convenio es inválido. Con fecha de inicio y de terminación. Así es, tiene que ser temporal. Va a iniciar, por ejemplo, hoy es 3 de febrero. Va a iniciar, por ejemplo, hoy 3 de febrero. Hasta el 28. Y hasta el 28 de febrero. Las condiciones van a ser, dependiendo de la posibilidad de cada una de las fuentes de empleo y de la negociación que se realice, pagar un 70%, un 50%, un 20%. Nunca va a ser inferior al salario mínimo. Nunca va a poder ser inferior al salario mínimo, la percepción del trabajador, y ya las condiciones bajo las cuales ellos negocien serán pactadas y sancionadas por la autoridad laboral. O sea, ¿qué le dirás a la gente que nos está viendo y que en este momento tiene una incertidumbre total? Mire, primero, el acercamiento o las puertas de las autoridades laborales, no nada más de la Junta de Conciliación, sino también de la Secretaría del Trabajo, que ahorita está encargado el licenciado José Luis Chapa Reséndiz, que es el subsecretario de Justicia Laboral, pero ante la ausencia de secretario, él es el que está al frente de todos nosotros. La atención directamente con él o a través de las juntas de conciliación y arbitraje en el Estado, que hay 6, o a través de la Procuraduría del Trabajo. Es acercarse. Las puertas de las juntas de conciliación y de todas las instancias laborales están abiertas. Si bien tenemos protocolos de sanidad, de seguridad, de higiene, es para cubrir la seguridad de cada uno de nosotros y de las personas que nos visitan. Que no tengan ese temor y que se quite también, y hay que decirlo, ese mote del cual siempre nos han a lo mejor mal caracterizado las juntas de conciliación y arbitraje como un órgano disfuncional de la administración de justicia. Tortuoso, sí, con coyotaje. Confabulación, coyotaje, todos los descalificativos que nos han hecho tradicionalmente, los hemos estado tratando de romper desde hace algún tiempo y sabemos que siempre va a haber alguien que se queje, o sea, porque no podemos tener empates, eso tenemos que decirlo. Ya, pero cuando abusa la empresa, por ejemplo, aquí nos pone, en la empresa Antolín Saltillo nos están obligando a trabajar de lunes a sábado de 6 a 6. ¿Puede ser, se puede terminar el contrato o me quedo? Bueno, primero, cuando hay un abuso, por ejemplo, en el sentido, habría que ver el caso concreto, ¿no? Sí. Pero cuando hay un abuso en el excedente de la jornada, primero pues el trabajador tendría que reclamar el tiempo extraordinario. Y si no se lo pagan, pues hacer la reclamación correspondiente. No necesariamente tiene que ser vía una demanda. También hay una instancia conciliatoria que no implica que se presente una demanda, sino se manda a llamar al patrón para efecto de tratar de regularizar esa situación. Ya el hecho de yo tratar de emitir una opinión sería a lo mejor muy aventurado a mi parte, decir, sí puedes rescindir una relación porque te están aumentando la jornada, etcétera. Habría que analizarlo. Mejor yo pediría que se asesoraran bien a través de las instancias Gilberto, laborales. Y ahora, o sea, por ejemplo, los que son dueños de empresas y así que realmente por COVID han visto sus ingresos reducirse de manera considerable, ¿puedes correr por COVID sin que haya un problema? ¿O no puedes correr por COVID? Mira, que esa sea la razón. Todos las personas vulnerables, todos los grupos vulnerables, desde tratándose de menores de edad, mujeres embarazadas, alguna persona con alguna discapacidad, ahora con el tema del COVID, están protegidos. Entonces, o sea, ¿el diabético tiene que presentarse a su lugar de trabajo o no? Ahorita ya hay cierta flexibilidad para que las personas vulnerables puedan acudir al centro de trabajo siempre y cuando el patrón otorgue todas las medidas de seguridad e higiene para que éste pueda desarrollar su trabajo sin que haya una afectación, porque hay una corresponsabilidad también, no nada más es del Estado, y el Estado me refiero al Estado mexicano, sino también a todas las autoridades, a todas las instancias, pero también a los patrones. Hay una corresponsabilidad para efecto de que ese virus no se transmita, o sea, yo tengo que proteger, establecer todos los mecanismos de cuidado, de vigilancia, protocolos de acceso, etcétera, incluso prohibir la entrada a quien pueda padecer algún Pero bueno, síntoma. Las personas vulnerables están protegidas, no las pueden correr. Y el resto de nosotros... El poder lo puedo correr, Mariana. Pero el deber es no hacerlo. Es como a una mujer embarazada. Tenemos todo ya el chip de decir, no puedo correr a una mujer embarazada.
Si la quiero correr, la corro, la despido. Evidentemente estoy ahí. Me va a costar la indemnización. Estoy ahí ante un despido y voy a ser sujeto de va a una costar. sanción. Igual con las personas que pudieran estar afectadas por COVID. De entrada se va a presumir que el despido es injustificado y va a ser el patrón sujeto a una sanción con independencia de alguna otra consecuencia, ¿no? Abogado, dos cosas. Una, porque llegaron muchas llamadas durante todos estos 10 meses, Sí. Ya casi 11. ¿En algún momento estuvo cerrada la Junta? Mire, estuvo cerrada completamente en ningún momento, al menos la Junta de Conciliación y Arbitraje de Saltillo. No hubo atención al público en algunos periodos. Ok. Cuando estábamos más... Sí. Bueno, estamos más complicados ahora. Sobre pero todo fue al inicio, le puedo decir que en el mes de abril estuvo cerrada al público para ciertas cuestiones, pero nunca dejaron de atenderse, por ejemplo, cuestiones en relación a los convenios de suspensión, convenios de terminación de la relación de trabajo. Eso siempre estuvimos funcionando. Abogado, ya se dio el conflicto, ya hay problema entre mi patrón y yo, porque no me paga lo completo, porque me tiene trabajando horas extras, etcétera. ¿A dónde voy? ¿A dónde pido una cita? ¿Puedo llegar sin cita y me formo en una sala de espera? ¿O hay un teléfono? Sí. Mire, la Junta de Conciliación, aclarar, es un tribunal. Nosotros no asesoramos. Hay una instancia que sí lo hace, que es una instancia, digamos, hermana de nosotros, la Procuraduría de la Defensa de Trabajo, que está exactamente a un lado. ¿Dónde está la Junta? Allá al sur de la ciudad, Periférico y Urdiñola, cerca de donde está Novelera, a un lado de las oficinas del Registro Civil, de placas. Ahí pueden ir. No se requiere cita, se va atendiendo conforme va llegando la gente. La otra opción que tienen las personas es a través de abogados particulares que lo pueden hacer libremente. Sí. Hay un teléfono, no me lo sé, discúlpenme si me permiten, inmediatamente lo digo, donde se atiende las 24 horas por personal calificado, no por cualquiera, se atiende por abogados o abogadas. Es el teléfono 800-822-8050. ¿No lo quiere repetir? Sí, 800-822-8050. Ese teléfono es directo de la Secretaría del Trabajo y ahí se atienden en todo el estado cualquier situación, cualquier duda que se pueda presentar en cualquier materia. Gracias, presidente de la Junta Local de Conciliación, don Gilberto Silva, por estar aquí. Gracias a ustedes. Aquí tiene sus puertas abiertas. Lo sé, muchas gracias, Mariana, José. Don Arnulfo, gracias por la aceptación. Gracias. Vamos a ir a la...